Muy buenas a todos los queridos oyentes del canal Literario Arge. Vamos a continuar la lectura de nuestro querido Aristóteles y su libro del alma. Habíamos quedado en el capítulo 2 del libro 2. Ahora pasamos al tercero. A por ello. Dice así. Ahora bien, respecto de las facultades del alma de que hemos hecho mención, algunos seres vivos, como hemos dicho, las poseen todas, otros algunas, y tan solo otros, en fin, solamente una de ellas. Las facultades mencionadas son las de la nutrición, del apetito, de la sensación, del movimiento en el espacio y del pensamiento. Las plantas tienen solamente la facultad nutritiva, mientras que los demás seres vivos tienen también la facultad de la sensación. Ahora bien, si tienen la facultad sensitiva, tienen también la apetitiva, porque el apetito consiste en el deseo. Los animales, la inclinación y la concupiscencia, y todos los animales tienen por lo menos uno de los dos sentidos en el tacto. Y lo que posee sensación conoce el placer y el dolor, lo agradable, lo desagradable. Lo que conoce estas cosas tiene también concupiscencia, porque esta es apetito de lo que es agradable. Por otra parte, tienen el sentido con que perciben el alimento, el tacto, en efecto, es el sentido que realiza esto. Todos los animales se alimentan de lo que es seco, lo húmedo, caliente o frío. Y el tacto es el sentido que aprende estas variaciones. Los demás objetos de la sensación son aprendidos por el tacto tan solo indirectamente. Ni el sonido, ni el color, ni el olor contribuyen en nada a la nutrición, pero el sabor sí es una de las cosas que aprende el tacto. El hambre y la sed son deseos. El primero de lo que es seco y caliente, el último de lo que es frío y húmedo. El sabor es una especie de sazón de estas cosas. Hemos de ser exactos acerca de estos temas últimos, pero por el momento baste decir que los animales poseen el sentido del tacto, poseen también apetito. La cuestión de la imaginación es oscura y debe ser considerada más tarde. Además de estos sentidos, algunos poseen el poder de moverse en el espacio, y otros incluso, por ejemplo, el hombre o cualquier otro ser semejante o superior a él, tienen la capacidad de pensar y de entender. Así pues, es evidente que debe haber una definición única del alma, igual que hay una sola de la figura rectilínea. En este último caso, en efecto, no hay figura alguna, además de triángulo y las que le siguen, el cuadrilátero, el pentágono, etc. De la misma manera, no hay ningún alma fuera de las que hemos mencionado. En el caso de las figuras, sería posible crear una definición común, que las uniese todas, pero no describiera ninguna figura en particular. Análogamente, en el caso de las especies de almas mencionadas, de donde se deduce que sería ridículo en este caso como en otros, mirar como definición común lo que es una particular definición de una cosa que no existe y no hace referencia a ninguna especie determinada o individual. Mientras por otra parte, olvidamos una definición particular de este tipo. Acá hay una nota al pie que quiero saber a qué refiere. El argumento de este párrafo es como sigue. La figura tiene una definición que es aplicable a todas las variedades de figuras. De la misma manera, el alma tiene una definición común semejante. Pero para comprender los tipos individuales y concretos de alma, como son los del hombre, del animal y la planta, hemos de estudiar estos mismos tipos por separado. Bien, era simplemente una aclaración del párrafo anterior. Continuemos con Aristóteles. Los hechos relativos al alma se parecen con mucho a los que se refieren a las figuras, pues tanto en las figuras como en el alma o en lo que tiene alma, el tipo primero o inicial de serie existe potencialmente en los tipos que la siguen. Por ejemplo, el triángulo está implicado en el cuadrilátero y la facultad nutritiva en la sensitiva.
Hemos pues de adquirir en cada caso particular cuál es el alma de cada individuo, por ejemplo, de la planta, del hombre, del animal. Pero hemos también de considerar por qué razón están ellos escalonados de esta manera en una serie. Porque sin la facultad nutritiva no puede existir la sensitiva, mientras que en las plantas la facultad nutritiva está independizada de la sensitiva. Por otra parte, sin el sentido del tacto, no existe ninguno de los demás sentidos, mientras que el tacto puede existir sin cualquiera de los otros. Muchos animales, en efecto, carecen del sentido de la vista, del sentido del oído y aún del sentido del olfato. Además, entre los seres que tienen sensación, unos tienen capacidad locomotora, otros, en cambio, no la tienen. En fin, y mucho más raramente los seres vivos tienen el poder de razonar y de pensar. Porque todos los seres vivos que tienen el poder de razonar tienen también todas las demás potencias en absoluto, pero no todos los que tienen todas y cada una de estas últimas tienen el poder de razonar. Algunos no tienen ni siquiera imaginación, mientras que otros viven solamente en virtud de esta. Otra cuestión distinta es la consideración y estudio de la facultad especulativa. Resulta pues evidente que la explicación de cada una de estas facultades es asimismo la explicación más propia que se puede dar acerca del alma. Bueno, muchachos, dejamos por acá el capítulo 4 para una próxima entrega en el canal. Hasta luego.